Escopleadora o mortajadora casera con fresadora mejorada. Para enlaces a 90 grados, enlaces en ángulo simple y enlaces en doble ángulo. Ahí se ve colgada en posición de reposo una amortajadora o escopleadora nueva que he realizado junto con otra de la cual ya hice un vídeo y que he modificado a este otro sistema, porque he utilizado un sistema de plataformas por las que se desliza las guías de copia de las fresadoras, y como tengo dos, una de 30 milímetros y otra de 20 milímetros, pues le he hecho unas guías para poderlas desplazar sobre esos huecos que crean esas guías, adaptadas a que tengan desplazamiento lateral o no tengan desplazamiento lateral. Cuando no tienen holgura lateral, pues solamente se hacen las cajas, pero si permiten holgura lateral, le he añadido 1 centímetro, entonces nos permiten hacer el escoplo, la espiga. Aquí tenemos dos separaciones para hacer las cajas o para hacer las espigas, son separaciones laterales y un tope de profundidad. Ya veremos cómo se usa ahora a continuación. Vamos a empezar por hacer los escoplos, por hacer las espigas. Entonces vamos a empezar por una espiga a 90 grados. Tenemos que marcar el centro de la testa, el centro por donde irá la espiga. Aquí la marcamos, no es necesario marcarla con lápiz, pero para que se vea mejor en el vídeo, en este caso le hemos marcado. Tiene que estar vertical, entonces he puesto la tabla de tal manera que quede vertical con el borde. La fijamos. Como van a ser espigas y quiero que sea entera, le voy a dejar ahí un hueco, un espacio, que ese espacio va a quedar delimitado por una guía. Esta es la guía de profundidad, el limitador de profundidad, para que todas las espigas tengan la misma profundidad. Ahí he metido un separador entre la tabla de la izquierda y lo que es el tarugo al que se le va a hacer la espiga. Es importante observar cómo hay unas bandas de adherencia para evitar que los tarugos o los listones se deslicen debido a la fuerza que se aplica con la fresadora. La clave ahora está en desplazar hacia un lado o hacia el otro todo el sistema, incluyendo las guías, haciendo que estas guías coincidan la línea que hemos marcado con el centro. Y todo el sistema, las dos plataformas, junto con las guías, se tienen que desplazar para que todo el conjunto se mantenga unido. Hemos puesto la de 40 milímetros porque vamos a usar la guía de copia de 20 milímetros, permitiendo hacia los lados un desplazamiento de 1 centímetro a cada lado para que quede una espiga. Ese separador es importante porque es el que nos va a permitir que se desplace lateralmente la fresa de acuerdo a la anchura que deseamos posea la espiga, que podemos hacer que coincida con el ancho del listón o que sea más estrecha que el listón. Ahora únicamente pretendo dejar un espacio superior a 1 centímetro, que es el ancho de la fresa. Bueno, vamos a medir la profundidad a la que queremos, marcamos esa profundidad, colocamos la fresadora, hundimos la fresadora hasta coincidir con la línea que pretendemos, es la profundidad a la que pretendemos alcanzar para hacer la espiga. Una vez ajustada, ahí la fijamos y la dejamos. Entonces vamos a proceder a realizar la espiga. Tenemos que desplazar por los bordes, siguiendo los bordes, porque hay holgura en todos los sentidos, siguiendo los bordes y en el sentido de las agujas del reloj, si no la espiga quedaría mal, de acuerdo al giro del eje
Damos 2 pasadas, despacio, sin prisas, y nos queda una espiga perfecta. Con 1 centímetro de grosor, porque lo he programado para que tenga 1 centímetro de grosor. Porque uso una fresa de 10 milímetros. Vamos a hacer ahora una espiga con una angulación en un solo sentido. Si cortamos en la engletadora a un determinado ángulo, no entramos en el detalle de cuánto ángulo, cortamos ese ángulo y ahora esa testa tiene que estar paralela a la superficie. Luego tenemos que modificar la inclinación, averiguar la inclinación de la guía vertical. Marcamos también el centro y tenemos que hacer coincidir. Esa separación siempre la pongo para evitar que la fresa toque a la guía vertical. Colocamos el tarugo. Con el limitador de profundidad en un principio es con el limitador de profundidad, lo ponemos para que todas tengan la misma profundidad. Fijamos bien. Tengo que decir en este punto que desde el momento de la grabación del vídeo a la edición, pues he mejorado bastante ese sistema de fijación de los listones a base de palomillas, porque la verdad es que es bastante cansado. Ahora vamos a delimitar la anchura de la espiga con estos marcadores, que los tengo uno para la espiga y otro para las cajas, de acuerdo a la anchura con que vamos a trabajar de la fresadora o de cada fresadora, porque hay que hacer el específico para cada fresadora. Estos separadores, la longitud de estos separadores está adaptada al radio de la fresadora, más que al radio sería desde el borde de la fresa al extremo de la fresadora. Y como estamos haciendo una espiga, pues esto nos va a permitir holgura lateral, y esa holgura lateral es de 1 centímetro justo a cada lado, coincidiendo justo con el centímetro de la anchura de la espiga. Hundimos hasta el tope que teníamos preestablecido, fijamos la máquina y siempre en el sentido de las agujas del reloj. Si lo probamos en el otro sentido, si lo probáis en el otro sentido, veréis que queda muy mal hecha la espiga, porque arranca la madera y queda fea. 2 pasaditas, despacio y sin prisas, que las prisas nunca son buenas. Entonces ya tenemos una espiga con un ángulo de inclinación, un solo ángulo. Ahora vamos a hacer una espiga con doble ángulo. Esto es frecuente a veces pues en las sillas. Entonces, para ese otro doble ángulo, mantenemos el primero, separamos la tabla, que hemos hecho un sistema que nos permite jugar con una inclinación lateral. No entramos en el detalle de cuántos grados, pues porque unos cuantos suficientes para hacer esta práctica. Y vamos a colocar de nuevo el tarugo, pero en este caso la fresa tocaría a la plataforma de apoyo. Entonces vamos a tener que introducir una plataforma que separe al listón de esa base de apoyo para no dañarla. Plataforma de 1 centímetro de grosor. Le marcamos de nuevo centro, donde queremos que esté el centro. Con esta nueva marca vamos a resituar y a recolocar el listón, de tal manera que la base de deslizamiento de la fresadora tenemos que retocarla completamente. Tenemos que buscar que los centros de las guías coincidan con la nueva línea marcada en la testa del tarugo. Apretamos. Estamos usando las guías anchas que nos permiten desplazamiento lateral de la fresadora porque estamos haciendo las espigas. Ya lo he comentado anteriormente.
Las dos plataformas laterales y las espigas tienen que estar juntitas. Vale, ya tenemos espacio de sobra. Retocamos bien, ajustamos bien y apretamos. Recolocamos. Si hubiera separación entre estas plataformas y las guías, la espiga quedaría más ancha de lo normal. Bueno, como hemos marcado el tope de profundidad, lo llevamos hasta el final, ajustamos y procedemos. Con calma, sin prisas. Las prisas destrozan a veces la madera y forzamos la fresadora. Siempre en el sentido de las agujas del reloj. Y la experiencia me dice que es importante que hagamos 2 pasadas, no lo dejemos en una. Ahí nos queda perfecta. Bueno, pues ya tenemos las 3 espigas. Ahora vamos a hacer el cajeado correspondiente para las 3 modalidades. Donde van a ir las cajas, marcamos los límites de una, de la de doble angulación. Vamos a hacer la caja de otra. Marcamos los límites. Cada una va a tener su propia anchura, por eso las marcaremos de forma independiente. Esta es la del ángulo recto. Bueno, ahora marcamos con el gramil la separación que deseemos del borde para las 3. Sobre esta marca del gramil tendrán que ir las nuevas guías, pero estas guías que vamos a colocar ahora no nos van a permitir el desplazamiento lateral de la fresadora, solamente el desplazamiento va a ir en un sentido. Podemos darle angulación, pero se la vamos a quitar en este caso. La plataforma del listón la volvemos a su angulación normal. Retiramos la base de regrueso. La que antes hacía de guía vertical la vamos a poner horizontal. Bueno, ahora hay que replantearse todo, hay que recolocar todo. Quitamos las guías de 40 y la vamos a poner la de 20. Ancho que tiene que coincidir exactamente con la embocadura de la llamada guía de copia de la fresadora. Esta plataforma de las mordazas pues también la ponemos horizontal. Nos fijamos con un espacio suficiente como para que se desplace la madera que vamos a cajear, el listón que vamos a cajear. Bueno, ahí vemos el listón. Situamos las líneas de las guías que coincidan con la línea hecha por el gramil. Y luego las plataformas horizontales tienen que quedar tocando, ajustadas. Este ajuste es el más importante para que todo salga correcto. La de un lado y la del otro. Fijamos una mitad de la plataforma. Hacemos que coincida todo y juntamos las dos partes de la plataforma que toquen y que entren en contacto con las guías. Ahora las guías las vamos a separar para permitir justo el desplazamiento de la fresadora para que coincida con la anchura del cajeado. Y esa anchura del cajeado la vamos a limitar con estos topes que decíamos que teníamos uno para las cajas y otro para las espigas.
limitamos que coincida el borde con la línea marcada, y ahora la fresadora se desplazará únicamente en un sentido y limitada por los topes que hemos indicado. Ahora es importante ajustar la profundidad de la fresa para que la caja sea un poquito más profunda que las espigas. Entonces controlamos esas profundidades y suavemente vamos introduciendo la fresa con calma, sin prisa, sin forzar la fresadora, y nos queda una caja perfecta. Como eran 3 cajas, vamos a ir desplazando el listón para conseguir hacer las 3 cajas. Esta plataforma la he realizado uniendo pegando dos placas de tablex de 3 milímetros. Total tiene 6 milímetros de grosor. No le roba mucha profundidad a la capacidad de la fresadora. Son 6 milímetros únicamente. También dispongo de una fresa más profunda de lo normal, para tener mucha libertad y hacer cajeados y escoplos y espigas con toda libertad. Se procede a hacer la tercera, limitando los topes. Cada una tenía su anchura, entonces hay que reajustar cada una de ellas, porque la anchura se adapta a la espiga. Con movimientos tranquilos, sin forzar la fresadora, y por fin realizamos la tercera caja. Aquí las tenemos, las 3 cajas perfectas. Yo todas las que hago las hago con 1 centímetro de anchura. Aquí ahora, como los bordes quedaron cuadrados, pues los tenemos que redondear un poquito. Entonces hay que perder un poquito de tiempo en redondearlos. Sé que hay otros sistemas que ya quedan redondeados. Podríamos hacerlo también aquí redondeado, complicando un poquito más el sistema. Pero vamos, rápidamente con una escofina se lima un poquito y entran perfectamente. Se comprueba, ese que es el de doble angulación, se ve que entran justitos, que quedan bien. Entonces vamos a ver. Para que quede más o menos justo va a depender de la anchura con la que se cortó la guía lateral, cada guía lateral. Meterle el ángulo recto, inclinación en un solo sentido, en un ángulo simple, y la espiga en ángulo doble ángulo. Aquí tenemos las uniones perfectas, bien fijas, bien ajustadas, que si eso queda encolado, queda perfectamente. Vamos a ver algunos detalles. Por un lado, cómo es el sistema de angulación de la plataforma vertical, y por el otro, cómo es la plataforma horizontal sobre la que se desliza la fresadora. Como ven,
pues está hecha de dos láminas pegadas de tablex que se apoyan sobre estas guías laterales. Con esos tornillos que permiten el desplazamiento, y la anchura es suficiente como para soportar la base de la fresadora entre ambas partes. La profundidad de la plataforma es de 6 milímetros. La fresa, como vemos, es una fresa más grande de lo normal si la comparamos con la fresa más próxima, que es una fresa normal.